Estimados alumnos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora en que se encuentren viendo el presente video. Les saluda su amigo y catedrático, el doctor Juan Lau Frontado. Continuando con el desarrollo del sílabus y taller de sesiones de asesoramiento de informe de proyectos 2019 para la promoción honorables. Marco teórico es un compendio de artículos, libros y otros documentos que describen el pasado y estado actual del conocimiento sobre el problema de estudio. Ayuda a documentar cómo nuestra investigación agrega valor a la literatura existente. Proporciona visión sobre dónde se sitúa nuestro planteamiento propuesto dentro del campo del conocimiento en donde nos moveremos. Cómo encaja nuestra investigación en el tema estudiado, nos da ideas nuevas, y es útil para compartir descubrimientos recientes de otros investigadores. Tiene dos aspectos. 1. Permite ubicar el tema dentro del conjunto de teorías existentes, para precisar en cuál se inscribe y si es algo nuevo o complementario. 2. Describe en forma detallada cada uno de los elementos de la teoría a utilizar, y las relaciones de esos elementos. Marco teórico es el fundamento de la investigación, el conjunto de conocimientos vigentes y aceptados por la comunidad científica para apoyar el estudio a realizar. Si el problema es nuevo, se apoyará en cuanta teoría pueda sustentarlo, siendo preciso modelar una construcción teórica que respalde el estudio. El término es una metáfora, alude a que el problema y el tema de investigación tienen sustento en una teoría. Otros aspectos relacionados al marco teórico son los antecedentes de la investigación. Si el problema se le entiende con la descripción de la realidad donde acontece, se amplía su comprensión con el contexto del conocimiento científico, el marco teórico, que es la referencia, el contexto mayor del problema. Se integran así los conocimientos, teoría, con los fenómenos relacionados a ella, realidad mendeca. El marco conceptual, conjunto de conceptos que sustentan teóricamente el problema. Expresión metafórica, de que el problema está incluido en el contexto de un conjunto de conceptos para apreciarlo mejor. Su presentación sigue el procedimiento lógico, se definen términos básicos involucrados en las variables. Los objetivos, o en el marco teórico. Luego, precisar y organizar ideas para captar relaciones en la realidad a investigar. Definición es importante para eliminar ambigüedades, y comprender la teoría que sustenta el tema y problema de investigación, elaborar marco conceptual. Seleccionar y definir términos que aparecen en el tema y problema que ameritan definición, al igual que los supuestos que subyacen a la teoría. La definición debe ser afirmativa, expresar características comunes de hechos o fenómenos del género próximo y las no comunes, claras, breves, precisas, para ser entendidas por la comunidad científica, sin tautológicas. Marco histórico, expresión metafórica, entendida como el contexto histórico en que se inscribe el conjunto de hechos que se investiga. Es necesario cuando fenómenos o acontecimientos son dinámicos, que dependen de determinadas circunstancias. Se expone cómo surgieron, la secuencia seguida, condiciones dadas, motivaciones, factores, intereses que estaban en juego, circunstancias de tiempo y geografía. El investigador no es un historiador, pero necesita de la historia, como necesita de otras disciplinas, para hacer investigación. Extracción y recopilación de información. Libros. Título y subtítulo, nombres de los autores, lugar, ciudad y país, año de edición, editorial, número de nueva edición o reimpresión. Capítulos de libros por varios autores, de uno o varios compiladores. Título, subtítulo y número del capítulo, nombres de los autores del capítulo, título y subtítulo del libro, nombres de los compiladores o editores, lugar y año de edición, página de inicio y término del capítulo, editorial, número de edición o reimpresión. Artículos de revistas. Título y subtítulo del artículo, nombres de los autores, nombre de la revista, año, volumen, número o equivalente, páginas de inicio y término del artículo. Artículos periodísticos. Título y subtítulo del artículo, nombres de los autores, nombre del periódico, sección y páginas donde se publicó y fecha de publicación, trabajos presentados en seminarios, conferencias, congresos y eventos similares. Entrevistas a expertos. Nombre del entrevistado, nombre del entrevistador, fecha de la entrevista, medio por el que se difundió, título o tema, lugar y forma en que está disponible tesis y disertaciones. Título, nombres de autores, escuela, facultad e institución educativa donde se elaboró, fecha, mes y año, ciudad, provincia y país. Sitio web. Nombre del sitio, dirección electrónica completa entre paréntesis,
fecha de consulta. Si lo hay. Nombre del autor, lugar, país, artículo de revista electrónica en la web. Si es artículo basado en fuente escrita, los mismos datos que un artículo de revista y la leyenda, versión electrónica. Si es artículo en revista exclusiva de Internet. Nombres de os, autores, fecha de publicación, título del artículo y nombre de publicación, número, volumen, clasificación electrónica, fecha de consulta, dirección electrónica completo. Estrategia a seguir para elaborar marco teórico. Adoptar una teoría o desarrollar una perspectiva teórica. Si existe una teoría completamente desarrollada, que describe, explica y predice el fenómeno o realidad, en forma lógica, completa, profunda, coherente y reúne los criterios de evaluación, tomamos esa teoría como estructura del marco teórico. Pero cuidar de no estudiar algo ya estudiado a fondo. Si encontramos una teoría así, hay que darle otro enfoque a nuestro estudio, a partir de lo ya comprobado, plantear otras interrogantes de investigación, aquellas que no ha resuelto la teoría, o aplicarla a otro contexto. En este caso, nuestro marco teórico sería explicar la teoría, proposición por proposición, y sus elementos principales, o su evolución en forma cronológica, y sus contribuciones al problema de investigación. Comillas, ubicación de literatura y otros documentos. Comillas, fuentes primarias, comillas, fuentes secundarias, comillas, fuentes terciarias o generales, comillas, extracción y recopilación de información. Comillas, fichas, archivos digitales, comillas, los antecedentes del estudio, comillas, el marco conceptual, variables, conceptos, cerrar paréntesis, comillas, la literatura revisada puede revelar que hay 1. Una teoría completa con abundante evidencia empírica que se aplica a nuestro problema de investigación. 2. Varias teorías que se aplican a nuestro problema. 3. Piezas y trozos de teoría con apoyo empírico moderado, que se aplican a nuestro trabajo de investigación. 4. Descubrimientos interesantes, pero parciales, sin ajustarse a una teoría, un marco teórico o conceptual. Es el grupo central de conceptos y teorías que uno utiliza para formular y desarrollar un argumento del informe del proyecto. Esto se refiere a las ideas básicas que forman la base para los argumentos, mientras que la revisión de literatura se refiere a los artículos, estudios y libros específicos que uno usa dentro de la estructura predefinida. Tanto el argumento global, el marco teórico, como la literatura que lo apoya, la revisión de literatura, son necesarios para desarrollar una tesis cohesiva y convincente. Antecedentes de la investigación. Los antecedentes de la investigación son todos aquellos trabajos de investigación que preceden al que se está realizando, pero que además guarda mucha relación con los objetivos del estudio que se aborda. Es decir, son los trabajos de investigación relacionados con el objeto de estudio presente en la investigación que se está haciendo. Como ejemplo, si el trabajo trata sobre el aborto, sus antecedentes tienen que ver con investigaciones previas relacionadas con el aborto y que orienten al cumplimiento de los objetivos de la investigación que se realiza. Cuando se habla de trabajos de investigación, involucra información recabada tanto de documentos, tesis, libros, así como publicaciones en revistas científicas. En este sentido, la revisión de la literatura permite analizar y reflexionar si la teoría y la investigación anterior sugieren una respuesta, aunque sea parcial, a la pregunta o las preguntas de investigación, o bien si es aplicable en otro contexto o si provee una dirección a seguir dentro del planteamiento del estudio. Laurence y otros, citados por Sampieri, 2014. Se debe explicitar si el antecedente constituye una experiencia útil o coincidente en relación a algún aspecto de la investigación en curso, por ejemplo, del problema, de la metodología, o en el diseño, modelo, instruccional empleado, o en la manera de desarrollar el enfoque, cualitativo, cuantitativo, mixto, o en los contenidos y desarrollo de la propuesta, entre otros. Es oportuno recordar que la citación de los antecedentes se puede elaborar sobre la base de fechas o cronogramas de otros proyectos realizados considerando que debe tener una vigencia de 5 años, pero es indispensable citar la fuente de consulta, APA. De acuerdo a lo normado, pueden llegar a requerirse hasta entre 3 a 5 antecedentes, los cuales serán de carácter nacional o internacional. Se pueden definir dos clases de antecedentes, teóricos y de campo. Los teóricos son todos aquellos antecedentes que surgen de fuentes como libros, que exponen teorías o ideas sobre un tema en particular, y los de campo son todas aquellas investigaciones que se hacen con sujetos o de tipo experimental, donde se recaudan datos numéricos o información descriptiva.
Por lo tanto, la estructura de los antecedentes tanto teóricos como de campo no son similares, aunque se puede observar un patrón en la redacción de la información. En todos los casos, la información se redacta como un párrafo, sin viñetas, sin colocar cada información como una estructura. No se coloca el título de la obra, pues para eso se coloca el objetivo del trabajo, y jamás se hacen citas textuales. Antecedentes teóricos, apellido del autor, año. Objetivo del trabajo, se puede redactar el título del libro o del capítulo que se tomó como un objetivo. Resumen de la información que es relevante para el trabajo que se está realizando. Conclusión a que se puede llegar de esa información. Relación que tiene el trabajo con la investigación que vamos a realizar. Esta información debe ir redactada como un párrafo donde se sintetice toda la información. Antecedentes de campo, comillas, apellido del autor, año. Comillas, objetivo del trabajo, se refiere al objetivo general del trabajo. Comillas, cómo se realizó la investigación, puede incluir método, instrumentos, muestra. Comillas, resultados obtenidos en el trabajo, usualmente se reflejan de manera numérica, ejemplo, el 30%, o la mayoría. Comillas, conclusiones del trabajo, solo se coloca las que sean pertinentes para el trabajo que se está realizando, lo que no viene al caso, se obvia. Comillas, relación que tiene ese trabajo con el estudio que se está por realizar. Como se puede deducir, la información que se coloca es como un resumen del trabajo. Esto no quiere decir que se copie el resumen que trae el trabajo, pues es necesario analizar más detalladamente la información que se escribe. También se pueden colocar la descripción de dos o más antecedentes en un mismo párrafo. Si estos están relacionados, esto lo hacen investigadores más experimentados. En este aspecto entrará en juego la capacidad investigadora del autor, pues se condensará todo lo relacionado a lo que se ha escrito e investigado sobre el objeto de investigación. Cabe señalar que también hay que diferenciar entre teóricos consultados y antecedentes del problema, ya que a veces se confunden los dos aspectos. El primero, teóricos, son los planteamientos escritos sobre el tema que va a tratar en su objeto de investigación, y los antecedentes del problema son las investigaciones que se han hecho sobre el objeto de investigación y que pueden servir para ampliar o continuar el objeto de investigación. Conclusiones. Comillas, la extensión de cada antecedente debe ser a lo más 3 páginas. Comillas, luego de citar cada antecedente, se debe indicar cómo se relacionan y en qué contribuirán con la investigación en proceso, cada uno de ellos. Comillas, la vigencia de cada antecedente debe ser de hasta 5 años. Comillas, se presentan desde el más reciente hasta el más antiguo. Estimados alumnos, les recomiendo no olvidarse de acceder al link que se les envía tanto por WhatsApp o correo para su control de lectura de la presente semana. Esto es todo por ahora. Muy agradecido.